Tras la reverencia conveniente, el celebrante procede a la incensación de la siguiente manera. Mantiene la mano izquierda inmóvil y siempre apoyada sobre el pecho, y dirige con la mano derecha los movimientos del incensario sin lanzarlo, conduciéndolo en todo momento. Primero inciensa la cruz del altar con 3 golpes dobles, y a continuación el celebrante y los ministros vuelven a hacer la reverencia debida al Santísimo o al altar. Si sobre el altar se venera una imagen de la Santísima Virgen o de algún santo, se la inciensa a continuación con 2 golpes dobles, y tras ella los relicarios si los hubiese del mismo modo, todo ello sin moverse del centro del altar. El celebrante entonces procede a incensar el altar acompañado de los ministros sagrados, que sostienen con una mano el borde de su casulla y mantienen la otra sobre el pecho. Los 3 marchan primero hacia el lado de la epístola, incensando la parte superior interna del altar con un golpe simple a la altura de cada uno de los 3 candelabros dispuestos en dicho lado. En el extremo del lado de la epístola se inciensa el lateral del altar, primero la parte baja y luego la alta. Hecho esto, se vuelven por su izquierda hacia el centro del altar, y el celebrante inciensa la parte superior externa del altar con 3 golpes de incensario en los mismos lugares que lo hizo antes, pero esta vez hacia el borde del altar. Llegados al centro del altar, hacen de nuevo la reverencia conveniente y el sacerdote prosigue incensando el lado del Evangelio, primero en su parte superior interna, con un golpe simple a la altura de cada uno de los 3 candelabros. Mientras avanzan hacia el lado del Evangelio, el maestro de ceremonias vuelve a subir al altar por el lado de la epístola para dejar el atril con el misal en el mismo sitio en que estaba, bajando de nuevo a su sitio. Llegados el celebrante y sus ministros al extremo del Evangelio, este inciensa el lateral del altar como hizo anteriormente en el otro extremo, primero la parte baja y después la alta. Regresan entonces hacia el centro del altar, incensando la parte superior externa con 3 golpes de incensario en los mismos sitios que antes, pero hacia el borde del altar. Tras lo cual se vuelven de nuevo hacia el ángulo del altar y avanzando de nuevo hacia el centro se inciensa con 3 golpes simples el frontal del altar. Llegados de nuevo al centro del mismo, hacen la reverencia conveniente y prosiguen marchando hacia el extremo del lado de la epístola, incensando al mismo tiempo con 3 golpes simples la parte frontal del altar. Una vez llegados al extremo del lado de la epístola, el sacerdote celebrante devuelve el incensario al diácono y se gira mirando hacia el muro del lado de la epístola, de tal manera que el altar quede a su izquierda. Ahí permanece con las manos juntas ante el pecho para ser incensado por el diácono. El diácono recibe el incensario con los ósculos de rigor y acto seguido, acompañado por el subdiácono, desciende por los escalones laterales hasta el plano, donde se colocan de cara al celebrante de esta manera. A la izquierda del diácono estará el subdiácono, a su derecha el turiferario y a la derecha del turiferario el maestro de ceremonias. Una vez colocados, los 4 saludan al mismo tiempo al celebrante con una inclinación profunda, a la cual responde el celebrante con una ligera inclinación de cabeza. Acto seguido, el diácono inciensa al celebrante con 3 golpes dobles, pues éste simboliza a nuestro Señor Jesucristo y es ministro de Dios, tras lo cual vuelven a saludarlo con inclinación profunda, respondiendo de nuevo el celebrante con una ligera inclinación de cabeza. El diácono devuelve el incensario al turiferario, el cual se retira a su puesto cerca de la credencia, donde permanece de pie, teniendo el incensario con la mano derecha y la izquierda extendida sobre el pecho. El celebrante se vuelve entonces hacia el misal, el maestro de ceremonias sube al altar y colocándose a la derecha del sacerdote, le indica con la mano derecha el inicio del introito sobre el libro, permaneciendo junto al celebrante. Por su parte, el diácono va a colocarse detrás del sacerdote, pero un poco a su derecha, ocupando el escalón más próximo a la tarima. El subdiácono se colocará detrás del diácono un poco a su derecha, de forma que el celebrante, el diácono y el subdiácono se hallan uno detrás de otro formando una especie de semicírculo. Todos tendrán sus manos unidas junto al pecho, con el pulgar derecho sobre el izquierdo. Entonces el sacerdote comienza a leer en voz baja las oraciones propias del introito de la misa, oraciones que había cantado la escola al inicio de la misma, tal y como se lleva haciendo desde la antigüedad. El introito era un salmo del cual quedó la antífona y un versículo con el Gloria al Padre. Con él, la Santa Iglesia manifiesta los sublimes sentimientos que encierra y de los que está impregnada la celebración de la Santa Misa de ese día. Como ejemplo consideraremos las oraciones propias del día 25 de marzo, por ser el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de la siempre Virgen María. En este día considerado, el introito es un extracto del Salmo 44.
En él se saluda a María como reina del género humano, ante la cual deben inclinarse todas las criaturas. Ya que en la encarnación del Verbo, María no pudo humillarse más de lo que se humilló, por eso Dios, haciéndola su madre, la exaltó tanto que ya no podía exaltarla más. Al pronunciar las primeras palabras del introito, el celebrante se santigua junto con todos los ministros del altar y dice en voz baja: Todos los ricos del pueblo te invocarán. Serán presentadas al rey las vírgenes que han de formar el cortejo en pos de ella. Ante tu presencia serán traídas sus compañeras en medio del gozo y del regocijo. De mi corazón brotó una palabra excelente. Consagro mis obras al rey. Y volviéndose e inclinándose todos hacia la cruz del altar, el sacerdote prosigue diciendo: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Concluido el introito, el celebrante, sin moverse del sitio, comienza a recitar el Kyrie de manera alternada con los ministros en voz baja. El Kyrie es la única oración de la Santa Misa que se recita en griego. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Después del Kyrie, a una nueva indicación del maestro de ceremonias, el celebrante y los ministros sagrados se dirigen al centro del altar, marchando cada uno por su grada, hasta quedar uno detrás de otro formando una línea recta en el centro del altar. El maestro de ceremonias, descendiendo las gradas, se coloca en plano al extremo del lado de la epístola, de pie, con las manos juntas ante el pecho. Entonces el celebrante, también con las manos unidas ante el pecho, entona el Gloria, el himno de gratitud por excelencia, el canto triunfal de la Iglesia que, como esposa de Cristo, une sus alabanzas con las de los ángeles para exaltar a las tres personas de la Trinidad. Gloria a Dios en las alturas. Mientras entona este verso, el celebrante separa sus manos hasta la altura de los hombros, las eleva y las une de nuevo a la altura del pecho. Al pronunciar la palabra Dios, el celebrante junto con los ministros inclinan la cabeza ligeramente. Tras la entonación, la escola prosigue el canto del himno. A su vez, el diácono y el subdiácono suben a la tarima del altar, colocándose como siempre a los lados del celebrante, y junto con él recitan el resto del himno en voz baja leyéndolo de la sacra. Durante la recitación, el celebrante y los ministros harán inclinación ligera de cabeza al decir las palabras: Te adoramos, te damos gracias, Jesucristo, recibe nuestra súplica, y una vez más, Jesucristo. En total, 5 veces. Con el verso final, todos se santiguan. Escuchemos el himno completo. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu grande gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, Señor Hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestra súplica, tú que estás sentado a la diestra de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú el solo Señor, tú el solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, así sea. Una vez concluida la recitación en voz baja del Gloria, el celebrante y los ministros, a un signo del maestro de ceremonias, hacen sobre la tarima genuflexión al Santísimo o inclinación profunda al altar si no hay presencia real. El maestro de ceremonias hará lo mismo en plano. Tras esto, el celebrante y los ministros, acompañados por el maestro de ceremonias, descienden la escalinata del altar por el frente y se dirigen a la banqueta. Una vez allí, el diácono toma el bonete del celebrante y el celebrante se sienta, ayudado por sus ministros, que alza ligeramente su casulla para que cuelgue por detrás. El diácono le ofrece entonces el bonete con los ósculos de rigor, besando primero el bonete y después la mano del celebrante, y el celebrante se cubre con él. Acto seguido, el diácono y el subdiácono toman sus bonetes de sus respectivos asientos y los sostienen ante el pecho.
Entonces ambos saludan al celebrante con una ligera inclinación de cabeza, se saludan entre ellos de la misma manera, se sientan y se cubren también con sus respectivos bonetes. Tras ellos se sientan también los acólitos y el turiferario. El maestro de ceremonias se queda de pie a la derecha del diácono. Mientras dure el canto del Gloria, el celebrante y los ministros sagrados permanecen sentados y cubiertos con el bonete, apoyando las palmas de las manos sobre las rodillas por encima de los ornamentos. Los acólitos adoptan la misma posición pero sin cubrirse. Cuando la escola cante los versos que requieren inclinación, los que estén sentados lo harán en su sitio sin volverse hacia la cruz del altar y descubriéndose con la mano derecha si están cubiertos, a la par que sostienen el bonete sin soltarlo sobre la rodilla derecha. Cuando termine la frase que exige la inclinación, se enderezarán y se cubrirán de nuevo. Si el canto de alguna de estas frases tiene lugar durante algún movimiento, todos se detendrán en el sitio donde se encuentren, se volverán hacia la cruz del altar y la saludarán con una inclinación de cabeza. Cuando la escola empieza a cantar el versículo final del Gloria, a un signo del maestro de ceremonias, el diácono y el subdiácono se descubren y se levantan. Al mismo tiempo se levantan los ministros inferiores. Los ministros dejan sus respectivos bonetes sobre la banqueta. El sacerdote celebrante sentado se descubre con la mano derecha y entrega su bonete al diácono, el cual lo recibe con los ósculos de rigor, es decir, besando primero la mano del sacerdote y después el bonete. Entonces el celebrante se levanta y el diácono deposita el bonete del celebrante sobre la banqueta en el lugar donde éste se sienta. A una nueva indicación del maestro de ceremonias, el celebrante y los ministros sagrados se dirigen al altar por el centro, marchando los tres en línea horizontal, el celebrante en el medio, con el diácono a su derecha y el subdiácono a su izquierda. El maestro de ceremonias se sitúa a la derecha del diácono. Llegados ante la ínfima grada, a un signo del maestro de ceremonias, todos hacen la reverencia conveniente al altar, y acto seguido, el celebrante sube al centro del mismo. Los ministros sagrados lo ayudan a subir levantándole la parte anterior del alba. Entonces el diácono se coloca detrás del celebrante y el subdiácono detrás del diácono, de tal manera que se hallan de pie ante el centro del altar, el uno detrás del otro, formando una línea recta, el celebrante sobre la tarima y los ministros sagrados sobre la grada que les corresponda. Entonces el celebrante besa al altar que representa a Cristo, poniendo sus manos extendidas sobre el altar. A continuación se vuelve por su derecha hacia los fieles y los saluda llevándoles la paz que de Cristo ha recibido, cantando: El Señor sea con vosotros. Y la escola junto con los fieles responden cantando: Y con tu espíritu. Entonces los fieles se ponen de pie. El sacerdote, con las manos juntas ante el pecho, se vuelve por su izquierda y se traslada al lado de la epístola colocándose de cara al misal. El diácono y el subdiácono, marchando cada uno sobre la grada en que se encuentra, se sitúan otra vez detrás del sacerdote formando una línea recta. El maestro de ceremonias se coloca junto al misal, pasando las páginas del mismo si fuese necesario. Todos han de estar con las manos juntas ante el pecho. Se procede entonces al canto de la oración colecta, que es propia del día. En la oración colecta del día de la Encarnación, la Iglesia se gloría de su fe en la maternidad de María y bajo ese título implora su valiosa intercesión ante Dios. Haciendo entonces inclinación de cabeza hacia la cruz del altar, extendiendo y juntando las manos al mismo tiempo, el celebrante canta en voz alta: Oremos. Y tras separar sus manos hasta la altura de los hombros, mientras mantiene las palmas frente a frente y los dedos unidos, dice cantando: Oh Dios, que quisiste que tu Verbo se encarnase en las entrañas de la bienaventurada Virgen María, según el anuncio del ángel, presta oído a nuestros ruegos para que, los que creemos en María como verdadera Madre de Dios, merezcamos los auxilios de su poderoso valimiento, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. En esta oración, al igual que a lo largo de la misa, en cualquier momento en que se pronuncie el nombre de un santo o del Papa reinante, ha de hacerse inclinación de cabeza hacia el libro, a no ser que en el altar esté la imagen del santo en cuestión, en cuyo caso se hará hacia ella. Al nombre de Jesús, la inclinación se hará siempre hacia la cruz del altar. Todos los ministros y acólitos harán las mismas inclinaciones que el celebrante.